Es un placer enorme recibir a un gran economista. Él es director general de la Fundación Libertad y Progreso y a su vez es un amigo de la cocina de las noticias. Me estoy refiriendo a Agustín Echevarne. ¿Cómo te va, Agustín? Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, Silvio, un placer charlar contigo. Igualmente, aquí está Miguel Riza que te saluda a continuación. Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buenas tardes. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, en primer término vamos a hacer foco, obviamente, vamos a hacer referencia en torno al acuerdo que se va a dar más temprano que tarde entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y en el día de ayer hubo una muy buena noticia. Entiendo que es así, porque Cristalina Georgieva sostuvo que, precisamente que la solicitud de Argentina de recibir un desembolso inicial que supere el promedio de los programas del Fondo Monetario Internacional, de un 40%, era viable, ¿no es cierto? Es decir, 8.000 millones de dólares. Sí, correcto. Eso te fija como un piso a lo que va a recibir Argentina. Puede ser que le den algo más, pero es difícil que le den menos de lo que están hablando. O sea, que se está hablando que nos van a dar 20.000 millones, de los cuales 8.000 millones es de entrada, y ese dinero ya sabemos qué es lo que quiere hacer el gobierno, que es integrar en las reservas del Banco Central, comprando, recomprando las letras que el propio Tesoro puso en el Banco Central. Recordemos que el Banco Central, la forma de saquear lo que tenían era sacarle los dólares y cambiárselos por un papelito que es una letra intransferible del Tesoro de la Nación Argentina. Lo que hizo el kirchnerismo. Ahora, ¿va a hacer el Tesoro? Lo que hizo el kirchnerismo, y digamos que es algo que es usual saquear al Banco Central de Argentina desde el primer Perón. Bueno, fue el primero que saqueó al Banco Central en la década del 40, ¿no? Cuando lees el primer discurso de Perón en el año 46, él hablaba de lo impresionante que era la Argentina y del oro que había en el Banco Central acá y las 15 toneladas de oro que teníamos depositadas en el Banco de Francia, y que además Argentina era acreedora de las principales potencias que nos debían plata a nosotros, y los intereses que la deuda nos recibíamos de los que nos debía, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Eso para empezar. Bueno, pero esto cambió. Ahora este gobierno está saneando el Banco Central nuevamente, y saneó el 90% del problema, y con el acuerdo con el Fondo Monetario va a resolver el 10% restante. Pero mientras tanto tenemos incertidumbre agravada, si querés, por las condiciones del mercado internacional, que cayó la bolsa americana durante este tiempo y generó un cimbronazo en los que son los mercados emergentes. Las dos cosas sumadas, más el problema de no saber cómo va a ser el esquema cambiario futuro, hizo que mucha gente empiece a cubrirse, otros especularon, los exportadores dejaron de liquidar o liquidaron menos, y eso generó esta situación de pérdida de reservas en este último mes, que generó una situación de estrés en la parte financiera cambiaria, digamos. Y eso se va a resolver en 3 semanas. Esto se va a resolver en 3 semanas debido a que considerás que ya se va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este lapso de tiempo. Claro, porque ya están diciendo que va a ser aproximadamente el 21, se va a reunir el directorio, claro, y se va a aprobar este acuerdo. Exacto. Entonces ahí nos quedan 3 semanas, te diría, de volatilidad, de incertidumbre, pero yo lo que hago es en estas situaciones siempre, no solo con el gobierno actual, sino en todos los casos, mirar cuáles son las variables fundamentales, qué es lo que está ocurriendo de fondo. Y cuando miro lo que está ocurriendo de fondo en el programa de gobierno actual, ahí es donde me pongo optimista. Porque el gobierno sigue teniendo superávit fiscal, la economía está creciendo sólida, la deuda no crece desde el año 2023, pues es una situación completamente diferente a lo que pasaba, por ejemplo, cuando Macri tomó dinero del Fondo Monetario, que venía de tener 2 años de alto déficit fiscal, que no había corregido prácticamente nada de lo que había heredado del gobierno de Cristina Kirchner, y entonces había una situación complicada, y tampoco dominaba mucho la calle, pero habían tirado esas 14 toneladas de piedras, ¿recuerdan ese diciembre de 2017? Nefasto, Claro. Y entonces la situación hoy es distinta, la inflación está bajando, la economía creciendo, y cuando se supere esta transición de volatilidad del corto plazo, estas 3 semanas, o un poquito más, ahí lo que vas a tener es que el riesgo país va a volver a bajar, creo yo,
y entonces vamos a llegar a las elecciones en una situación donde el gobierno lo más probable es que gane las elecciones. Ahora, vos tenés además, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la participación de otros organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la CAF, bueno, que también, entiendo, vamos a adquirir créditos por parte de estos organismos, engrosando también las reservas del Banco Central, ¿no es cierto? Exacto, eso puede ser cerca de $3.000 millones adicionales o un poquito más, y que van a engrosar las reservas del Banco Central. Pero sobre todo creo que una vez que se supere esta transición de incertidumbre y se restablezcan las reservas del Banco Central, y la gente entonces se empieza a mirar hacia adelante, una vez que está superado, hoy está todo el mundo mirando qué pasa con el esquema cambiario nuevo con el Fondo Monetario. Lo peor que tienen los mercados es la incertidumbre, es no saber. Sí. Cuando no sabes, muchos dicen, bueno, yo me cuido. Una vez que tengas el nuevo programa y puedas entonces decir, bueno, este es el nuevo programa, estas son las reservas que tenés, este es el mecanismo cómo va a continuar, que hoy no podemos especular, pero no lo sabemos en detalle, y entonces en ese momento, obviamente, la incertidumbre cae. Y al caer la incertidumbre, muchos van a decir, bueno, mejor liquido porque me gano la tasa de interés en pesos, que es mucho más alta que en dólares, entonces empieza nuevamente a entrar dólares a la economía. Claro. Entonces lo probable es que no se escapen las nuevas reservas. Mucha gente cree, pero entonces cuando lleguen las nuevas reservas se van a escapar rápidamente, y al ritmo actual, ¿cuánto tiempo podés aguantar? Y en realidad yo creo que cambian las expectativas una vez que se supere esta transición de incertidumbre y el nuevo programa te expliquen cómo va a ser y cómo cierra. Como yo confío en que el gobierno actual va a continuar con el superávit fiscal, se va a seguir bajando el gasto público, va a seguir ahora lo que llaman la motosierra 2.0, sí. Va a seguir el programa de desregulación y la economía va a seguir creciendo. Y recordemos que si creces al 5% anual, aumentás 1,5% los ingresos por mayor recaudación. Exactamente. Entonces cuanto más tiempo pasa, más problemas puedes ir resolviendo. Es al revés de lo que ocurre cuando tenés alto déficit fiscal como tenía Macri. Tenés 6 puntos de déficit fiscal, en 2 años tenés 12 puntos más de deuda, entonces empieza a ser, lo que antes era un círculo vicioso, ahora es un círculo virtuoso. Y esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué peso específico puede tener lo que le solicitó la legisladora republicana por Florida, María Elvira Salazar, para ser más preciso, en torno al envío de una carta al secretario de Tesoro de los Estados Unidos para que el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional sea más ambicioso, si este acuerdo sea más ambicioso, destacando que el plan ideal con respecto a desembolso inicial, lo que solicita es que sea de $15.000 millones. ¿Esto es factible? Bueno, puede ser. Yo no lo sé. La verdad es que no lo sé. Me parece simpático esta señora y está bueno que lo haga, pero no sé si va a afectar las decisiones que tiene el Fondo Monetario, que tiene toda una burocracia, toda una estrategia. Sí, distinto sería que sea algo del presidente, de Donald Trump, pero tampoco creo que eso se maneje de esa manera, ¿no? Creo que ya está más o menos conversado. Puede ser que tengan un poco más, pero de todas maneras yo siempre creí que el resto del dinero iba a ser utilizado para pagar los vencimientos del propio Fondo Monetario. Con lo cual, como el dinero finalmente vos lo vas a necesitar en ese momento, te baja la incertidumbre. Lo importante son los 20.000 millones. Si entran un poco antes o un poco después, a mí no me cambia tanto, sinceramente. Obviamente es mejor, porque te daría una sensación, entonces ahora hay muchas más reservas, estoy más tranquilo, por supuesto. Pero en realidad, si uno mira los flujos de fondos de la Argentina y del Banco Central, yo estoy tranquilo. Creo que Argentina va a ser un país que además a partir del año que viene cada vez va a tener mayor saldo por exportaciones, porque si bien las importaciones también van a aumentar a medida que crece la economía, crecen las importaciones, pero el ritmo de exportaciones de la Argentina puede crecer muy rápido en minería, en petróleo, gas, incluso en el sector agropecuario. Una vez que
que bajen las retenciones, ¿no? Exacto. Ahora bajaron temporalmente un pedazo, pero tienen que bajar mucho más. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, lo que resta, que no lo habíamos comentado también, que va a llevar a que las reservas del Banco Central sean más importantes, es precisamente la liquidación de la cosecha gruesa. Por supuesto, y que además hay muchos que no han liquidado todavía, que por esta incertidumbre postergaron liquidar los stocks que tienen hoy en día. Y no es que están, ni siquiera es que diría que están especulando, están conservadoramente diciendo, bueno, me cubro por las dudas. Y también puede haber algún banco que haya recibido una llamada de su casa matriz y decir, bueno, cubrite un poco, ¿no? Porque tenemos una exposición en pesos. Y lo que todos sabemos es lo que ocurre en los mercados en general. Yo no estoy echando la culpa a nadie, simplemente digo, la incertidumbre genera ese tipo de reacciones. Ahora, cuando se elimina la incertidumbre, que es lo que va a pasar una vez que conozcamos todos los detalles del acuerdo, y vamos a saber qué es lo que está pensando el gobierno con el próximo esquema cambiario. Si vos me dijeras que Argentina libera completamente el tipo de cambio, que es lo que yo haría, sí. Mi sensación es que el tipo de cambio subiría un poco, yo lo dejaría subir sin hacer ningún tipo de intervención, y naturalmente solo va a volver a bajar, porque van a empezar a liquidar en algún punto, suponte que lleguen, o sea, a 1.400 el tipo de cambio. Va a empezar a bajar y va a volver a niveles de 1.200 o 1.150. Argentina va a tener un peso fuerte. Después vamos a ver qué pasa con la inflación a fin de año, y hay que hacer todos los números, porque por supuesto la inflación va bajando, pero todavía el residual de inflación continúa, ¿no? Estamos en 2,4, nosotros esperamos para este mes 2,4% de inflación. Pero después va a seguir bajando la inflación. Ahora también lo que es muy relevante, y me parece que no tenemos que soslayar de este acuerdo con el fondo, es la extensión de los plazos de pago, ¿no es cierto? Sin duda, porque la Argentina hoy tiene un esquema de superávit fiscal, pero nuestro problema que tenemos de deuda es que hay vencimientos de deuda que con el nivel de riesgo país que tiene Argentina hoy no es pagable. Entonces nosotros necesitamos este apoyo para que vuelva a bajar el riesgo país. La Argentina requiere tener un riesgo país que por lo menos esté por debajo de 450. Cuando llegues a estar debajo de 450 el riesgo país, Argentina puede colocar bonos para repagar el capital. Los intereses los vamos a pagar con superávit, pero los vencimientos de capital, las amortizaciones de capital del préstamo, es imposible que el país pueda repagar al ritmo que tiene de vencimientos de capital. Eso tenés que patearlos para adelante. Y pagando siempre los intereses, de forma tal que la deuda completa tiene que seguir bajando en términos del PBI, porque el PBI va a crecer y la deuda no tiene que crecer, tiene que mantenerse constante. Entonces vamos a ir viendo que la deuda sobre el PBI, sobre la actividad económica, va a ser cada vez menor. Es decir, la mochila que llevan las espaldas argentinas va a ser cada vez liviana. Pero eso es un proceso que se va a ir dando durante los años, no se da en 3 minutos. No, por supuesto. Y mientras tanto, otro dato que fue muy importante esta semana es que todo esto que está ocurriendo, después del ajuste del año pasado, la recuperación de la economía en B corta, ¿te acuerdas que hablábamos si iba a ser o no en B corta? O en forma de pipa, sí, tal cual. En forma de pipa alargada y esas cosas que decíamos. Bueno, ese debate, los pocos que creíamos que iba a ser en forma de B corta, se dio así, fue en forma de B corta. Y en enero la economía creció 6,5% contra enero del año anterior. Y para este año nosotros esperábamos 5% de crecimiento, lo último que salió fue la información del OCDE que espera 5,7% de crecimiento, incluso más optimista que nosotros. Entonces ahí está mostrando que la economía continúa. Y del otro lado, la consecuencia es que la pobreza baja. Y si bien sigue siendo muy alta, porque 38,1% que salió la pobreza es muy alta, es inaceptable y es una prioridad de los argentinos poner en marcha la economía para que eso siga bajando, pero lo cierto es que ha llegado al 57% el primer trimestre del año pasado y ahora bajó al 38,1%. Al fin del año pasado, incluso para enero y febrero, la UCA y la Universidad Torcuato Di Tella está diciendo que ya está por debajo del 35%, o cerca del 35%. Sí, un 34,9. Sí, un 34,9 para ser más exacto. Sí, totalmente. Con cual, y ese es un dato importantísimo, porque está diciendo que en medio de todo el ajuste se cuidó también de no afectar tanto
a los más pobres. Ojo, que siguen estando mal, porque salís arriba, un poco arriba de la línea de pobreza. Claro. Recorriendo, la pobreza estructural no cambió, eso falta mucho. Nosotros tenemos que cambiar el sistema educativo, tenemos que cambiar la aproximación a la niñez, eliminar la desnutrición infantil a cero, porque tiene que estar en cero. Hay muchas cosas que falta muchísimo para mejorar. Y gran parte de esa tarea es de las provincias, no del gobierno federal. Sí, bueno, sí, totalmente, sin lugar a dudas. Miguel Riza te va a consultar, Agustín. Agustín, te escuchaba atentamente con Silvio, y más allá de la macroeconomía, del acuerdo con el fondo, yo miro un poquito más adelante esto que va a pasar mañana con Donald Trump, y al tener una economía tan pegada a nosotros, Estados Unidos, ¿cómo nos va a afectar a esto? Porque en Estados Unidos se está viendo que todo lo que va a generar Trump dentro de su país va a haber inflación, desabastecimiento y va a quedar un país aislado. Por ende, ¿cómo nos va a afectar a nosotros como Argentina en esta relación que está teniendo Milei tan pegada a Trump? Bueno, en realidad Trump generó parte de la incertidumbre que estaba sufriendo Argentina, la generó el presidente Trump, porque su forma de negociar, que es una forma dura de negociar, él empieza las negociaciones aumentando 25% las tarifas a los autos, pero incluso a sus países aliados, a Canadá, a México, los que están dentro del Tratado de Libre Comercio. Es decir, está rompiendo las formas en que se maneja el comercio internacional de Estados Unidos de décadas. Esa es su liberalismo cero, proteccionismo 100%. Sí, creo que él lo hace como forma de negociar. Trump dicen es como lo llaman deal maker, un hombre que hace negocios. Ahora, la forma de hacer negocio de Trump es muy dura. Siempre, si uno mira la película El Aprendiz, va a ver cómo siempre está como buscando, primero tener, se llaman leverage, como tener, partir de una posición fuerte para negociar. El primero golpea el tablero, el puño en la mesa, y te pone 25% de tarifas. No es que él quiere tener 25%, él quiere empezar con eso para negociar. Y entonces después vas a tener que el año que viene, probablemente, ya hayan avanzado muchas de estas negociaciones y la cosa sea más normal. Pero mientras tanto, es como decir, la bolsa cayó, ahora salió un poco mejor el dato de inflación. Por supuesto, de corto plazo, el aumento de las tarifas te genera problemas de irrupción en las cadenas de producción, hay cosas que no funcionan con 25% de tarifas. En Argentina lo sabemos bien. El proteccionismo te destruye. Bueno, sí, lo sabe bien el mundo, porque en la década del 30 vienen todas estas guerras comerciales, que si vos le pones 25%, del otro lado te replican con yo también te aumento 25%, o 30%. Sí, es lo que está pasando con los anuncios, lo comentábamos hace instantes nada más, tuvimos un diálogo telefónico con un periodista que reside en los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, nos comentaba que, pero lo que te decía Miguel hace instantes nada más, lo que se avisora es un estadio inflacionario en los Estados Unidos y desabastecimiento, pero por otra parte, también hacíamos hincapié en el comunicado de Ursula von der Leyen, que dijo que va a contraatacar fuertemente contra los aranceles de Donald Trump, imponiéndole a las importaciones desde los Estados Unidos hacia la Unión Europea unos 26.000 millones de euros aproximadamente. Correcto, eso siempre es muy malo para el mundo. Yo creo que esas son posturas de negociación duras, pero que no es el final de la película. Tenemos que ir viendo cómo se avanza después en estas negociaciones hasta llegar a cosas más normales. Pero en estos primeros meses, estos primeros trimestres del gobierno de Trump, está demostrando ser disruptivo mal, ¿no? Tiene algunas cosas positivas, como esa copiar la motosierra de Milei para empezar a reducir los temas. Eso está bien para tratar de reducir el gasto público, pero no lo están haciendo a nivel que lo hizo Javier Milei, ni mucho menos. O sea, eso te demuestra lo que está haciendo Estados Unidos, diciendo que lo están invitando, resalta lo que hizo Javier Milei. Javier Milei te bajó a cero el déficit fiscal el primer mes. En Estados Unidos no piensan bajar el déficit fiscal, va a bajar un poquitito. ¿Se entiende? O sea que no va a haber un ajuste del tamaño que se hizo en Argentina. Entonces no va a tener el efecto positivo o tan positivo como el que tuvo en Argentina. Ese es el problema que tiene Estados Unidos, que la parte de baja el gasto público
discursivamente es muy grande, pero en la práctica no es equivalente a lo que hicimos acá en Argentina, que fue mucho más fuerte. Seguro. Ahora, hay dos datos muy interesantes. Luego de los anuncios precisamente de Kristalina Georgieva en torno al primer desembolso de este crédito para con la República Argentina, que rozaría o rondaría el 40%, tenés que la bolsa porteña ha repuntado y que el Banco Central volvió a comprar dólares. Creo, si yo mal no recuerdo, tenés que las reservas subieron a 25.436 millones de dólares, un avance de casi 400 millones de dólares en el día. Sí, bueno, yo el día a día creo que puede seguir habiendo volatilidad hasta que termine todo este proceso de negociación con el fondo, el negociación ya terminó, en realidad falta la aprobación del directorio y que se conozcan los detalles, eso es lo que falta. Seguro. Entonces en estas 3 semanas puede haber volatilidad, porque eso depende a veces de un llamado de teléfono, una persona que dice liquida la posición, otros que se asumen que no comprar porque ya está, ¿no? Entonces empieza yo lo que digo simplemente, y es lo que vengo diciendo, esta volatilidad que íbamos a sufrir, que sabíamos que íbamos a sufrir, yo creo que había que aprovecharla desde el punto de vista de las inversiones para comprar bonos, y yo no vendo bonos, es decir, los que tengo comprados no los vendo. Los bonos argentinos, recordemos, nosotros recomendábamos comprar cuando valían 20 centavos. Durante el gobierno de Fernández, porque el peronismo iba a perder las elecciones. Y si pierden las elecciones lo que combaten el capital, los bonos tienen que subir. Entonces era fácil comprar bonos en Argentina cuando valían 20 centavos y todo indicaba que el peronismo iba a perder las elecciones. Ahora, esos bonos hoy valen 64 centavos. Es decir, subieron más del 200%. Claro, entonces, naturalmente, una toma de ganancias frente a una ganancia muy grande que tuviste, con las condiciones internacionales, más el de incertidumbre del Fondo Monetario que introdujo este tema cambiario y demás, y qué sé yo, lógicamente podía haber una toma de ganancias, que es lo que ocurrió. Y para mí era o para incrementar posiciones y los que no estaban para comprar. Pero algunos obviamente prefirieron tomar ganancias y esperar líquidos a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Ahora, seguramente leíste lo que publicó en su blog el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Él hizo hincapié en que los riesgos de utilizar los dólares del Fondo Monetario para mantener un tipo de cambio apreciado en exceso es algo que, según su mirada, puede interrumpir el proceso de desinflación. Bueno, yo mismo lo respeto muchísimo, creo que es un hombre que sabe muchísimo de economía. No siempre estamos de acuerdo en todo lo que dice, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que él cometió un error grave cuando hizo salir de la convertibilidad y empezó a introducir el euro y provocó la muerte de la convertibilidad, el mismo que la había creado. Uh-huh. Y en cambio lo que él hizo cuando creó la convertibilidad, que era un tipo de cambio fijo y un esquema donde solamente podías emitir si entraban dólares, fue un esquema que funcionó muy bien, que yo hubiera mantenido a rajatabla, y que en todo caso hubiera salido con mayor dureza, dolarizando. Esa era mi postura antes y es mi postura de hoy. Yo creo que si Argentina dolarizara, haría muy bien. Pero si el gobierno aprovecha el acuerdo con el fondo para dolarizar, por ejemplo, creo que se tendría suficientes dólares y sería bueno. Pero algunos economistas hacen las cuentas de otra manera y entonces dicen que no les alcanza la cantidad de dólares. Es una discusión vieja que tenemos los economistas. Como la otra que tenemos sobre las letras intransferibles, que tengo varios colegas muy importantes que dicen que las letras intransferibles valen 0, lo cual a mí me parece algo horroroso desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo van a decir que vale cero un documento del Estado Nacional del Tesoro que dice que te voy a pagar en 10 años tal cantidad de dinero? Y eso vale 0, ese documento no vale nada. ¿Cómo no va a valer nada? Por supuesto que vale. Claro que tiene valor. Si es intransferible y no lo podés vender, simplemente es ilíquido. Pero una cosa es que sea ilíquido y otra cosa que no valga nada. Claro. Si es ilíquido, lo descontás por una tasa de interés. Y lo que vale es ese monto descontado por una tasa de interés. Sí. Esto lo sabe cualquier persona que ha estudiado finanzas. Entonces, la otra manera es directamente un saqueo del Banco Central. Pero ellos dicen como que eso es una deuda intraestatal. Y eso es un debate erróneo, es totalmente erróneo decir que eso es una deuda intraestatal, porque el Banco Central tiene activos y pasivos.
Y del lado de los pasivos del Banco Central están los argentinos, los tenedores de pesos y los tenedores de depósitos en pesos. Entonces, yo saqueas el Banco Central, como si eso, bueno, eso no pasa nada, no lo pago porque total es deuda intra del gobierno y no la pago. Del otro lado te quedan los pesos y los depositantes, y ahí vienen las corridas, las fugas de dinero, la gente yendo a los bancos, porque claro, se está saqueando el Banco Central, del otro lado están los bancos. Sí, sí, o sea, saquear al Banco Central pero es equivalente a saquear a los bancos. Sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que esos economistas le hacen un enorme daño a la Argentina cuando dicen que nuestra deuda, el Tesoro Nacional, vale cero. Eso es un disparate. Es un disparate jurídico. Agustín, en torno a esto que estaban hablando de la dolarización y el peso fuerte, yo, por ejemplo, me paro como un empresario y yo escucho por un lado que el gobierno me dice vamos a tener un peso fuerte y en campaña hablaba de dolarización. ¿Qué es lo que tengo que creer yo para poder invertir acá? Con esos dos mensajes que me está dando el gobierno. O que me dio en campaña de dolarización y ahora me dice que vamos a tener un peso fuerte. Es que las dos cosas son equivalentes. O sea, tener dolarización o peso fuerte desde el punto de vista empresario es lo mismo. El problema sería que tengas un peso débil. Pues si tenés un peso débil, tenés inflación y entonces cambia. Por ejemplo, una economía con un peso fuerte, los salarios son más altos, entonces el poder del consumidor es más alto, pero es más difícil para exportar. Entonces vas a tener sectores que sí van a exportar, pues son muy competitivos, que van a ser el petróleo, el gas, lo que la minería, ¿no? El campo, la minería, etcétera. Esos van a exportar con el peso fuerte y demás, porque vamos a ser muy productivos en ese tema. Perdón, sí, te escucho, no, pero tenía una duda en torno a que es lo mismo, y yo como empresario no creo que sea lo mismo, y te digo por qué. Porque si yo dolarizo, la moneda va a estar regida por el tipo de cambio que genere Estados Unidos o por la inflación que genere Estados Unidos, con lo cual no voy a tener soberanía sobre ese peso, sobre esa moneda que es el dólar, como si la tendría sobre el mío. Entonces me parece que no creo que sea lo mismo tener un peso fuerte que dolarizar. Desde mi punto de vista, quizás estoy equivocado, ¿eh? Lo que pasa es que si tenés un peso fuerte, lo que vas a tener va a ser más fuerte que el dólar incluso. O sea, desde el punto de vista del empresario, por eso depende de qué sector estás. Si estás en el sector exportador, probablemente te convendría incluso la dolarización. Porque tal cual, sí, por ese lado sí. Por eso digo que va a ser menos fuerte que el peso. Pero como te van a permitir la competencia de monedas, te van a permitir que operes en dólares y que hagas contratos en dólares. Entonces, por ejemplo, puede empezar a haber contratos incluso con tus empleados en dólares y que les pagues el día cuando se estabilice, cuando realmente se cree esa... Todavía no sabemos porque estamos especulando sobre algo que no sabemos. Claro, exactamente. No, yo lo decía como que fue un eslogan de campaña de Milei, por eso. Claro, pero se dijeron varias cosas diferentes, entonces hay que ver qué es lo que termina siendo. Pero lo que yo creo que cualquiera de los caminos, lo que sí vas a tener es una moneda fuerte, porque eso es algo en el pensamiento de Milei, es básico, es central. ¿Por qué? Porque el peso fuerte implica tener salarios altos. Y esto es algo que sabían muy bien, por ejemplo, los socialistas que defendían al obrero en Argentina, hace 100 años. Cuando estaba el debate del Banco Central, pues fíjate, es lo mismo cuando dicen cerrar el Banco Central. Lo mismo querían antes de crearse el Banco Central. Recordemos que antes de 1925 no había Banco Central en Argentina y todo funcionaba mejor. Totalmente. Bueno, sin ir más lejos no había inflación, punto. Exactamente. Sí. En el debate, en el Congreso, Enrique Dickmann, ¿no? y había libros como Juan B. Justo, los socialistas, pero que eran muy inteligentes en esa época y estudiosos, defendían la moneda fuerte porque era la moneda con que te pagabas el salario a los obreros. En cambio, defender el saqueo del Banco Central, que es lo que han hecho durante estos 80 años, o más de 80 años, ese saqueo del Banco Central significa saquear el bolsillo del trabajador. Eso es lo que la gente tiene que comprender. Moneda fuerte implica estar defendiendo los bolsillos de los trabajadores. Esa es la realidad. Mayor poder adquisitivo. Porque si la devaluación, pero además que te paguen en moneda de verdad. Pero claro, porque si la devaluación fuese la solución, hoy seríamos superpotencia mundial en el plano económico. Exactamente, fíjate, los que piden devaluar ahora, esto no cierre, que hay que devaluar.
Lo que te están diciendo es que no podemos pagar los sueldos tan altos que pagas hoy. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿son tan altos los sueldos para que digan eso? O bien, el problema que tenemos es que los sueldos no es que son altos, sino que tenemos otros problemas de la economía a resolver. Que la economía no funciona porque tenemos exceso de impuestos, exceso de regulaciones, porque Moyano que produce una cantidad de problemas en la logística, que en varias provincias tenés que los camiones transportan una mercadería y tienen que volver vacíos porque no les permiten recoger otra mercadería diferente. Ese tipo de cosas que te aumentan el costo argentino lo pagás en el supermercado. O sea, todas esas cosas que se venden como un beneficio para los trabajadores es mentira. Están generando un aumento del costo en el supermercado. Vas al supermercado y estás pagando cada vez que compras cualquier producto, estás pagando todas esas ineficiencias, estás pagando los impuestos de las provincias, ingresos brutos, los impuestos nacionales, las tasas que te cobran los municipios que despilfarran. No, sin palabras, sin palabras. Entonces, todo eso es lo que hay que corregir, no el tipo de cambio. No, y al mismo tiempo esto que vos decías de Moyano, esto viene de la época, de la década del 90, cuando el presidente que teníamos dijo ramal que para, ramal que cierra, y le dejó en servida de maneja el monopolio de la ruta. Bueno, ese fue un problema porque Argentina supo tener 47.000 kilómetros de vías ferroviarias. Ahora no somos capaces de mantener 20.000 kilómetros. Están en mal estado, las rutas en mal estado. Bueno, todo eso fue un desquicio de todos estos años. Esos problemas sí son reales y por supuesto hay que resolverlos. Y por supuesto va a haber tensiones y desde ya va a haber, no siempre va a ser justo. A veces pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces tenés el problema de que en estas transiciones las cosas no se hacen de manera impecable porque es imposible. El gobierno no tiene la información para saber con precisión todas las cosas. No la tiene. Es imposible que lo haga perfecto. Totalmente imposible. Va a haber algunos casos de empresas que tal vez podrían funcionar bien en un esquema que dentro de unos años se va a llegar, pero que en la transición no alcancen y quiebren en el camino. Va a pasar eso. Y al mismo tiempo va a haber muchas otras empresas que van a nacer. Y acá vas a tener empresas que nacen, ciudades que nacen, porque vas a tener, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Hay empresas que no logran tener, no consiguen mano de obra, porque te sobra mano de obra en una parte y te falta mano de obra en otra. En Estados Unidos la gente está muy acostumbrada a mudarse de ciudad. Hay trabajo, se pierde el trabajo en Detroit y aparece el trabajo en Silicon Valley y la gente se va a Silicon Valley. Después de Silicon Valley empieza a ser demasiado caro por impuestos y se mudan a Texas, y se mudan a Texas. Entonces la gente va cambiando en función. Acá no estamos acostumbrados a eso. Acá estamos acostumbrados que el Estado te da el sueldo. Sí, totalmente. Y aparte es un Estado muy centralista. El problema es que tampoco tenemos un país federal de palabra. Es de palabra nada más, no de forma. Incluso a mucha gente que está de acuerdo con lo que estoy diciendo, cuando les llega a su pueblo, y le decís, pero mirá, acá no podés tener 300 tipos en el Consejo Deliberante de tu municipio, y dice, no, pero ¿qué vas a hacer con esa gente? ¿No? Entonces está esa sensación de que el Estado se tiene que hacer cargo. Pero el Estado hacerse cargo implica que cuando vas al supermercado todo te sale más caro. Sí, totalmente. Entonces, que no te quepa la menor duda. El esquema es al revés, es devolverle la plata a la gente, que el Estado sea mucho más chiquito y eficiente, y que cada persona se haga cargo de sí mismo. Y eso implica, y esto está bueno para los que están escuchando, los chicos jóvenes que estén escuchando, es importantísimo, Argentina va a tener enormes oportunidades para los jóvenes. Eso sí, tienen que capacitarse. Ahora, la capacitación no te la van a dar en la escuela. La capacitación está online. Hoy la educación es autoeducación, siempre fue autoeducación. Vos sabés que Isaac Asimov, el gran futurólogo, novelista, él siempre dijo, la única educación posible es la autoeducación. Y las escuelas o las instituciones educativas solamente son útiles si favorecen la autoeducación. Una escuela que no favorece la autoeducación no sirve para nada. Ahí el problema está en los docentes que tenemos que no motivan a los chicos también. Bueno, pero saltemos, no sé si nos dirigimos directamente a los chicos, motívense por ustedes mismos. O sea, está todo ahí. Hoy puedes tener en el GPT Chat, puedes crear tu propio tutor para que te ayude a prepararte en cualquier tema, en programación, en idiomas, en creatividad, en lo que se te ocurra, en ser más inteligente. Vos te voy a pedir hacer un programa para aumentar mi IQ.
índice de coeficiente intelectual, y lo va a hacer. Es decir, que realmente te puede ayudar a todo. Puedes conversar con las aplicaciones para aprender idiomas mientras vas por el colectivo. O sea, hoy no hay excusas. Hoy no hay excusas. Vas a tener oportunidades, que ya empiezan a surgir muchas, en minería, en petróleo, en cantidad de lugares, pero tenés que poner ahora de tu lado. O sea, tenemos que acostumbrarnos a dejar de creer que el Estado es el que te va a sacar de la pobreza. El mundo ha cambiado. Yo creo que siempre hubo estas posibilidades, pero ahora está como más acelerado. Todo está como más rápido. Pero la otra vez me llegó un chico que trabaja como chofer de Uber y que el auto ya es de él. Y me dice, no, pero yo además hice mi casa. Y que, ¿cuántos años tenés? 21 años. Y 21 años el tipo tiene casa y tiene auto, pero viene laburando desde los 13. Claro, bueno. Y hay otros que no. Entonces, cuando dicen la igualdad, ¿para igualdad en qué? Porque lo que laburó ese chico no es equivalente a lo que hicieron otros. Que a los no, por supuesto. Bueno, pero los que te dicen igualdad no creen en el mérito. Exactamente. Entonces yo digo, ahora hay oportunidades. El gobierno está haciendo las cosas para tratar de mejorar. Por supuesto, sí hay que hacer algo. Nosotros estamos trabajando en la Fundación mucho en desarrollo humano, que es en todo lo que pueda hacer los gobiernos, y nuestra idea es hablar con las provincias, que son las principales, para mejorar todo lo que es niñez. Porque sí es algo muy importante que los cerebros lleguen bien desarrollados a los 5 años de edad. Sí, seguro. De 0 a 5, y eso no es responsabilidad de los chicos, sino que es de los padres, y si querés, la ayuda que puede prestar el municipio, lo que fuera, en los casos graves. Pero sobre todo, comprender lo que significa la estimulación temprana, el desarrollo de el desarrollo neurocognitivo, por supuesto, que tiene que ver con la alimentación, fundamentalmente. Sí, y también neuroemocional. Hay todo un aspecto emocional que es muy importante para el desarrollo del cableado de los cerebros. Y que hace chicos más inteligentes. Y si no lo hiciste bien de 0 a 5 años, y después no lo puedes solucionar. Podés mitigar, pero no lo podés solucionar. Sí, ahí hay que trabajar mucho. Sí, por supuesto. El tema es que, bueno, nos pasó con gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Yo siempre lo digo, la educación es un árbol que no le da sombra a los gobiernos de turno, lamentablemente. Por eso hay que llevar adelante un plan, un programa educativo a largo plazo. Es lo que nos pasa... Es lo que nos pasa ya a nuestra edad, que ya se dice, bueno, ahora plantar un roble es algo que no vamos a ver. Disfrutar nosotros, exactamente. Claro, nosotros vamos a regarlo para que lo disfruten los nietos. Y bueno, va a ser así. Y tiene que ser así. Pero yo creo, sí, pero hoy lo que tenés, la ventaja que tenés es que los chicos pueden autoeducarse hoy, y pueden hacerlo rápido. Y la verdad es que podés capacitarte en temas importantes en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, con mucho esfuerzo, pero en relativamente poco tiempo. Hoy hay muchas posibilidades que te da a aprender por YouTube, por las conferencias, por totalmente. Los cursos con las universidades de afuera, con Coursera, está lleno de formas de educarte gratuitas. Sí, no, obvio. Quizás también habría que cambiar un poco el chip de tener en cuenta de que la educación y la salida en el presupuesto de un país no es gasto público, sino que es inversión social. Claro. Habría que verlo de ese lugar también, ¿no? Como países como Finlandia, Dinamarca, Noruega. Pero ojo que no es que gastamos poco en educación, gastamos bastante. El problema es que gastamos mal. No, pero el tema no es de gasto. Se gasta para adoctrinar, en lugar de gastar para... Bueno. En lugar de educar. Educar es educar en que los chicos tengan... lo primero que hay que educar es el carácter. Y por supuesto de nuevo yo hablo de autoeducación, que es fomentar que los chicos desarrollen su autoestima, su autocontrol, su capacidad de producción. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero debatir y tratar de estimular es que no hay que separar la posibilidad de que los chicos ganen plata. Yo trabajaba desde muy chico, tenía pequeños trabajitos, esto, lo otro, y podías ganar plata. Y eso no implicaba que no estudiaras. Por supuesto que no. Claro. Hacíamos en los 3 meses de vacaciones, por ejemplo, que tenías, porque tenés las vacaciones de verano y las de invierno. Hay muchas vacaciones en Argentina. Y ahí podés ensayar cosas, porque incluso comprar y vender, viste, hasta los cómics, ¿no? Las revistas que señor Isidorito, Patorucito, lo que fuera. Comprar, vender, producir en la cocina.
La cocina de tu casa es un multiplicador de riqueza espectacular. Que vos comprás un litro de leche y lo transformás en yogur y multiplicaste por 4. Uh-huh. Exacto. ¿No? Entonces hay cantidad de cosas que los chicos pueden hacer desde muy chicos, y eso que producís y das al otro es lo que te da autoestima. Entonces ahí tenés potenciar la autoestima de los chicos es exactamente lo contrario de lo que hace la educación argentina basada en la pedagogía de Freire. Paulo Freire, marxista brasileño, quiere enseñar a los chicos a sentirse mal, a sentirse oprimidos, y es la pedagogía del oprimido. Entonces culpa el sistema, entonces hace víctimas, crea víctimas que se sienten mal. Cuando la educación tiene que ser todo lo contrario, es generar autocontrol, autoestima, ser productivo, desarrollar tus habilidades intelectuales, físicas y espirituales, y la meditación. Es decir, hay tantas cosas lindas que se puede hacer con la educación, y lamentablemente la Argentina le metió el chip de izquierda y destruyó la educación argentina. Populista. Pero destruyó el objetivo de la educación. Bueno, pero eso fue adrede, hubo un plan macabro desde Perón en torno al adoctrinamiento y por ende a la destrucción de la educación en la República Argentina. Sí, y probablemente los docentes que me están escuchando, muchos tal vez no comprenden. Yo les pido que lo repiensen todo lo que están haciendo, porque la pedagogía de Freire, que era un genio, Paulo Freire era un genio, y hay que leerlo, yo no digo no hay que leerlo, pero hay que entender lo que él quiso hacer. Él creía, y creo que lo creía de buena fe, porque era de izquierda, no es que sea de mala fe, él creía que lo que tenían que hacer es que los chicos se sientan mal, que se sientan oprimidos y salgan a luchar, la lucha de clases. Entonces él creía en la liberación de la clase popular, en lugar de pensar en el desarrollo individual de cada persona. Entonces cuando hacía eso, lo que generaba era la destrucción de la autoestima y generaba todo el resentimiento. Pero lógico, pero claro, exactamente, totalmente de acuerdo. La educación es, sí. Un país no es rico cuando las arcas del Banco Central de cada uno de ellos tiene dinero, solamente. Un país es rico cuando está bien educado. Así es, y ahora es más importante todavía porque tenemos el estallido de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es tan impresionante que uno tiene que aprender a utilizarla, entenderla. Por ejemplo, yo charlando con el GPT Chat ayer, me daba cuenta que me estaba de alguna manera manipulando, ¿no? Pero yo le digo, por ejemplo, le hacía un comentario como te puedo estar haciendo ahora y demás, y me respondía, qué brillante tu idea. Yo no me digas qué brillante tu idea. Ahí me estás generando dopamina. Entonces, dopamina, claro. y al generarme dopamina, me estás, obviamente, haciendo sentir bien de una manera mala. Porque la manera buena es con la serotonina. Con una falacia, claro, exactamente. Entonces empecé a preguntar cómo está programada, y empecé haciendo, por supuesto, parte de lo que le hacen los programadores es hacer sentir bien a los que están conversando con esta inteligencia colectiva. O sea, esta enorme inteligencia colectiva que llamamos inteligencia artificial, que es inmensamente potente y va a ser mucho más inteligente que cualquier ser humano, vas a estar en contacto permanente y hablando con ella. Pero si no comprendes que utiliza la dopamina para hacerte sentir bien, y que de esa manera te puede estar dominando y manipulando lentamente, y manipulando, por ejemplo, con la DeepSeek, la China, me ponía emoticones. Y yo digo, no me pongas emoticones, vos no tenés emociones. Entonces me estás engañando cuando la máquina, la inteligencia artificial, te pone emoticones, te está manipulando. Yo digo, a mí no me manipules. Entonces, cuando converses conmigo, la respuesta entonces de GPT me dice, bueno, vos querés que te hable como si fuera Nietzsche. Exacto, le digo, como un filósofo, ¿no? Hablame como un filósofo porque estás hablando. No me manipules, no me trates. La gente tiene que entender cómo funciona la inteligencia artificial, porque va a ser una herramienta que todos vamos a estar utilizando, y esto de las dopaminas funciona también con las redes sociales, con Instagram, con Twitter, con todos, los likes que generan dopamina, sí, por supuesto, que genera cuando te dan la razón, te están aumentando las dopaminas. Cuando te están dando, y hay un montón de formas, están estudiando científicamente cómo hacerlo más eficientemente para que vos estés más atrapado
por la aplicación que estás utilizando, para que no te vayas a otra aplicación. Entonces, si no sabemos dominarnos, si no sabemos cómo funciona esto, la gran mayoría de la gente va a terminar siendo dominada por los algoritmos. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros chicos. Y es lo que tenemos que evitar, obviamente. Agustín, qué interesante, como siempre, ¿no es cierto?, escucharte. Bueno, obviamente, cada diálogo que tenemos con vos a nosotros nos nutre y mucho. Por eso te agradecemos infinitamente este nuevo contacto que tenés con la cocina de las noticias. Enorme. Igualmente para nosotros. Gracias, Agustín. Igualmente para nosotros. Fuerte abrazo, Agustín. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós.